voy a seguir con lo de funciones, ¿sí? Para cerrar el tema y después vemos. Le voy a compartir pantalla. Sí, díganme si ven. Sí. ¿Están viendo? Bárbaro. Bueno, para seguir con funciones. Habíamos visto el último ejercicio que le mostré la clase pasada. Habíamos trabajado con parámetros pasados a la función por referencia, parámetros por referencia. ¿Se acuerdan que era cuando yo le pasaba la dirección? ¿Sí? Por ejemplo, acá ven que estoy llamando una función que se llama inc y le estoy pasando como parámetro de referencia, porque le estoy pasando la dirección de este valor que leí acá. ¿Sí? Le paso la dirección. ¿Está? Bueno, y acá en la función uso el puntero. ¿Sí? Recibo el puntero y trabajo con ese puntero. Bueno, acá para ver este ejemplo, en este ejemplo defino una variable entera, acá en el programa principal, ¿sí? Les recuerdo siempre tenemos que analizar, empezar a analizar un código desde el main, siempre desde el main, ¿sí? Bueno, acá defino un entero, le pido al usuario que ingrese A y lo leo acá, lo guardo en la variable A, ¿sí? Muestro el valor de A, lo muestro en pantalla y después le envío el parámetro por referencia a la función inc. Inc está definida acá arriba, ¿sí? Está definida como void, o sea que no va a haber return, no va a devolver nada al programa principal. Recibe el puntero, ¿sí? Un entero, hasta acá va bien, porque yo acá le estoy pasando la dirección de A, que es, ¿sí? A es un entero. Recibo el puntero y lo que pretendo hacer, ¿sí? Es incrementar el puntero, el contenido del puntero, ¿sí? Lo incremento en 1. ¿Está? Luego vuelvo al programa principal, ¿sí? Porque la función termina acá. La función termina ahí. Entonces, vuelvo al programa principal, muestro ahora el valor de A, que debería mostrar incrementado en 1. Acá ingresó el usuario, acá, ¿sí? Después de llamar a la función, debería mostrarlo incrementado en 1, ¿sí? Vamos a ver que esto no es tan así. ¿Está? Vamos a compilarlo, ¿sí? ¿Recuerdan este? ¿Sí? Cuando yo agarraba una variable y le ponía más, ¿sí? Lo usamos en el for, ¿está? Esto era igual a decir, eh, bueno, x es igual a x más 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver que no es tan así para los punteros. Lo voy a correr ahí, ¿sí? A ver, le voy a compartir la pantalla si pueden ver la consola también. ¿Están viendo la consola ahí? Bien. Yo entonces ahí llegué a esta línea de acá, la línea 15, le pido un valor al usuario, el usuario supónganse que me ingresa 7, ¿sí? Le doy Enter, ¿sí? El valor es 7, ¿sí? Luego entra la función y muestra, ¿sí? Llama a la función y dice el valor de A ahora es 7. O sea, no incrementó nada, ¿ven? Le pasé el 7 a la función y la función no incrementó nada porque después, ¿sí? Este valor sigue siendo lo mismo. ¿Está? Entonces vamos a analizar a ver qué pasó acá. ¿Sí? Acá le voy a poner un print para decir que estamos en la función, así lo ven mejor. Estoy en la función. Bueno, acá habíamos dicho que esto era %c n,
función, y esto era el 162, si mal no recuerdo, en código ASCII, se trata de la O con acento. Compilamos de nuevo, corremos, ingreso 7, ¿sí? Bueno, falta un barra n ahí para que quede abajo, ¿sí? Estoy en la función, ¿sí? Vuelvo al programa principal y muestro esto. Vamos a acomodar esto un poquito. Y acá cuando vuelvo al programa principal también voy a hacer un printf. Volví al programa principal. Y con acento es el 1. Bien, 7, ¿sí? Estoy en la función, volví al programa principal y el valor sigue siendo 7. Vamos a analizar a ver qué pasó. Bueno, lo que pasó es, acá llegó el 7, ¿sí? Pero no lo incrementó. En realidad, ¿sí? Cuando yo quiero hacer esto, quiero usar esta abreviación que habíamos visto que se puede hacer con las variables, para un puntero lo tengo que encerrar entre paréntesis, ¿sí? Lo tengo que encerrar entre paréntesis. Entonces digo que el más es para todo esto, es para el puntero y no para X, ¿sí? Si no lo toma que es para X solo. ¿Está? Entonces, siempre que trabaje con puntero y quiero usar esto, ¿sí? O el menos, ¿sí? O el más igual, lo que tengo que hacer es poner el puntero entre paréntesis, ¿sí? Con asterisco y todo. Vamos a ver. Corro ahora, ingreso un 7, ¿está? El valor ahora es 8. ¿Lo ven? Ahí lo incrementó bien. ¿Sí? Incrementa y no devuelvo nada al programa principal porque estoy trabajando con referencias, con parámetro por referencia, ¿sí? Yo al programa, a la función le estoy diciendo, mira, yo estoy trabajando en esta dirección, vos trabajas en la misma, ¿sí? Usted trabaja con el puntero. ¿Está? Entonces, cuando yo acá lo voy a mostrar, como la función trabajó en la misma dirección, ¿sí? Se va a mostrar el nuevo valor. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Bien. Esto, al igual que los otros ejercicios, lo voy a subir a la clase de hoy. ¿Sí? Bien. Bueno. En este ejemplo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, analizando el programa principal, defino una variable A, se la pido al usuario, ¿sí? E imprimo lo que devuelve cuadrado, ¿sí? Sin parámetros. Vamos a ver, cuadrado, ¿sí? Está acá. Devuelve un entero. Está bien porque yo acá estoy mostrando un entero, ¿sí? Voy a compartir esto, ¿sí? Estoy mostrando un entero. ¿Está? Entonces, esta función debería devolver un entero para que coincida con esto. Si lo veo acá, sí, exactamente, devuelve un entero, y si devuelve algo que no sea, devuelve algo, ¿sí? O sea que la función no está definida como voy, tengo que usar el comando return, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hago acá. Leo una variable, ¿sí? Llamo a esta función, y en esa función, ¿sí? Lo que hace es devolver el cuadrado de esa variable, ¿sí? Pero ¿qué diferencia tiene con el anterior? Que yo acá no le estoy pasando el parámetro por referencia. ¿Ven? No le paso nada. ¿Sí? A está definido solamente en el programa principal, adentro del programa principal. ¿Sí? Por lo tanto, si lo uso acá, este A, habíamos visto en las funciones anteriores, que yo también tenía que definir acá A. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Yo defino A, entonces ahí sí andaría esto. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿quién me dice qué pasa con esto si yo defino A ahí también para que, porque fíjense, si yo no lo pongo, ¿sí? Y compilo, me va a tirar un error. Claro, lo que me dice es, A no está declarado, ¿sí? A no está declarado, ¿sí? Porque acá A no tiene validez porque no está definido para el programa principal. Entonces yo digo, bueno, está bien, a ver, lo defino acá y listo, compilo y ya ahora no tira error. Pero ¿qué problema trae esto acá? A ver quién me dice. Va a haber un problema. Acá no hay error, pero el programa no va a funcionar. A ver, Puede que ¿quién sean me...? dos variables diferentes, aunque lo llame Sí, igual. exactamente, exactamente, eso es. Son dos variables diferentes aunque se llamen igual. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Y bueno, yo le pido un valor al usuario y la función se me va a reír porque no se la estoy pasando. ¿Está? Debería pasarla por referencia acá. ¿Sí? Y acá definir un puntero. Pero podemos hacer otra cosa. Por eso hice este ejemplo. No voy a definir una variable acá. ¿Sí? Y esto no está muy bien, no es que está muy bien visto, sino que vamos a tratar de no usarlo mucho. Y ahora le digo por qué. Lo que voy a hacer, en vez de definir acá, ¿sí? Lo voy a dejar, ¿sí? Pero lo voy a comentar. No lo voy a definir ahí. ¿Saben dónde lo voy a definir? Acá. Si yo lo defino ahí, vamos a tener mismo un problema parecido, porque A va a valer acá, pero cuando yo compile, este A no se va a reconocer porque no está definido en el main. ¿Está bien? ¿Ven que tira el error ahí? Me dice que A no está definido. O sea, si lo defino acá, acá no lo puedo definir. O sea, lo puedo definir, pero va a ser otra variable. Lo mismo que hoy. ¿Está? ¿Cómo puedo hacer para trabajar con la misma variable? Bueno, fíjense. En vez de definirlo acá, ¿sí? Lo defino acá. Antes de la función y antes del programa principal. ¿Está? Entonces ahí la A, ¿sí? Está para el ámbito de la función y para el ámbito del programa principal. Ahí sí, esta A va a ser lo mismo que esta A porque está definido arriba. Esto es variable global, se llama, ¿sí? Porque es una única variable que está definido para todo lo que viene abajo, ¿sí? Funciones, el programa principal, ¿sí? Si acá tuviera, no sé, 5 o 6 funciones, ¿sí? Por acá, también puede usar A. Y esa A es variable global, ¿sí? Fíjense, ahora si compilo, no tira error, y si corremos, ¿sí? Debería devolver el cuadrado del número ingresado, ¿no? Vamos a correrlo. Ingreso un 5, estoy adentro de la función, presiono una tecla para continuar, me devolvió el 25. Ah, perdón, no lo está viendo. Bien. Bien. ¿Lo ven? ¿Sí? Vamos a correrlo de nuevo para que lo vean. Pongo un 5, estoy adentro de la función, ¿sí? El valor, el cuadrado del valor es 25. ¿Lo ven? Lo resolvió en la función. Ahí, con esto yo me ahorro de pasar parámetros a la función, ¿sí? No se los paso a la función, ¿está? Y la función lo va a reconocer porque está definido como global, ¿está? ¿Se entiende esto? ¿Cómo funciona esa variable? ¿Sí? Ustedes me dirán ahora, bueno, entonces ¿para qué vimos el pasaje de valores a una función? Si yo lo defino como global, no necesito pasar nada, no necesito devolver nada, ¿sí? Bueno, acá devolver sí para mostrarme en el programa principal, pero la verdad que no necesito pasar parámetros y me ahorro de estudiar parámetros por valor, me ahorro de estudiar parámetros por referencia. ¿Cuál es la ventaja de esto?
Bueno, ustedes van a ver que nosotros en los trabajos, en los parciales, le vamos a pedir que no se definan variable global. O sea, que no hagan esto. ¿Sí? Acá está explicado para que ustedes vean que se puede hacer, pero le vamos a pedir que no usen. Porque ¿cuál es la ventaja de no usar esto? Si pareciera más fácil. Bueno, la ventaja es que si yo agarro esta función, le había dicho que una de las ventajas de usar funciones es que yo puedo reutilizar esta función, ¿sí? Puedo reutilizar esta función en otro programa. ¿Está? Si en ese otro programa yo lo corro, esta función va a tirar error porque va a buscar una variable A y no está definida. Entonces va a decir, pero pará, no tengo definida la variable. Bueno, define una variable global entonces en el otro programa y ahí va a andar. Bueno, acá se trata de una función sencilla, pero si habláramos de una función de miles de líneas y unas cuantas variables, tendrías que definir global una a una para poder funcionar porque no están definidas acá. Por otro lado, digo, bueno, la defino acá adentro y ya está. Bueno, pasa lo de hoy. Si la defino acá adentro, no es lo mismo que esta A. ¿Está? Entonces, acá funciona, pero vamos a tratar de no usarlo, ¿sí? Para darle, ¿sí?, más utilidad a la función. ¿Se entiende? Eh, Raúl, ¿me permitís Sí, cómo no, Jorge. respecto de la localidad, de la localía de las variables? Hay un tema más, que es al usar las variables en forma local, estamos liberando memoria de la variable global. Si bien en el programa sigue manteniendo la cantidad de memoria, pero la reserva de memoria para todo el programa se libera. Ese es otro de los aspectos. Y con respecto al encapsulamiento de los datos, que es algo que tienen los programas orientados a objetos, lo que logran es que no haya confusión respecto de los tipos de variables, las mezclas de datos y cosas por el estilo. Entonces, con eso logramos aislar de cierta manera los problemas de una función que no pasen a otra. Por eso se busca que las variables sean locales y no globales. Gracias, Raúl. No, por favor, gracias a vos, Jorge. ¿Está bien? O sea, se busca que sean locales, o sea, definir una acá, ¿está? Pasarlo. Si quiero como referencia, bueno, lo paso como referencia, ¿sí? Acá le paso como referencia esto. Y acá, ¿sí?, obtengo el puntero de eso y trabajo con eso. ¿Está bien? Esto vamos a tratar de no usarlo. ¿Está? Bien, pasamos al otro ejemplo. ¿Sí? En este, fíjense que lo que estoy pasando, lo que voy a pasar en main, voy a pasar un vector. ¿Sí? ¿Un vector de qué tamaño? Bueno, tam está definido acá, ¿sí?, con 10. Entonces, yo acá estoy definiendo, ¿sí?, un vector de tamaño 10, ¿sí?, y lo estoy inicializando con estos valores. ¿Sí? Acá hay 10 valores. Y luego se lo paso, ¿sí?, se lo paso a la función mostrar. ¿Sí? Fíjense que acá no le estoy poniendo el ampersand adelante, ¿sí? Estoy pasando directamente el nombre. Ustedes dirían, bueno, si no tiene el ampersand adelante, lo está pasando como valor, ¿sí? Bueno, la respuesta es incorrecta, ¿sí? Acá lo estoy pasando por referencia, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy pasando acá en realidad? Lo que estoy pasando acá es el puntero al primer elemento, ¿sí?, de este vector. Es el puntero al primer elemento. ¿Está? Bien, acá entonces, en el programa, en la función, que no devuelve nada, está definido como void, ¿sí?,
preparo el encabezado de la función para recibir, ¿sí?, un vector vacío. ¿Está? De enteros. Acá está definido como entero, entonces si le paso un vector de enteros, acá tengo que recibir un vector de enteros, ¿sí? Pero acá lo que estoy definiendo, ¿sí?, es un vector vacío, o lo que es, igual, el puntero al primer elemento de un vector, ¿sí? Generalmente acá también se le pasa, como otro parámetro, el tamaño, pero como el tamaño está definido acá, ¿sí?, lo puedo usar. ¿Está? Bien, acá entonces yo recibo el puntero al vector, ¿sí? Acá defino una variable local entera llamada i para usar en este for de acá, ¿sí? Y digo, bueno, elemento del vector, ¿sí? Y hago un for desde 0 hasta tam-1, ¿sí? Fíjense que esto funciona como un mientras, y si es mientras i sea menor a tam. Mientras i sea menor a tam, voy a ir mostrando uno abajo del otro cada uno de los elementos del vector, ¿sí?, que le pasé de acá. En realidad lo que le pasé acá es, de nuevo, ¿sí?, el puntero al primer elemento. ¿Está? Bueno, dice, bueno, estoy diciendo a la función, mi vector lo tengo a partir de esta dirección, ¿sí? Entonces dice, bueno, recibo un puntero, ¿sí?, y trabajo con eso. ¿Está? Vamos a compilar esto. Fíjense que yo estoy inicializando el vector en el programa principal y solamente le paso el puntero al primer elemento. A ver, vamos a compilar esto, lo corro, ¿ven? Estoy adentro de la función, los elementos del vector, lo muestra 1 a 1, 5, 6, 3, 2, 1, 4, 7, 8, 1, 5, ¿sí? Y presiono una tecla para finalizar. ¿Está? Entonces acá vemos que pasando el puntero al primer elemento, yo en realidad puedo trabajar en la función con todo el vector, ¿sí? Bueno, esto es una forma de representar, ¿sí?, un puntero, ¿sí?, el puntero al primer elemento. Estoy definiendo un vector vacío, digamos, de tamaño 0. Con nada, digamos, de tamaño, mejor dicho. Acá también lo podría definir así, ¿sí? Recibo el puntero, ¿sí? Habíamos visto en el ejercicio anterior, ¿sí? Recibo un puntero. ¿Está? Compilo, ¿sí? Funciona igual. ¿Lo ven? ¿Sí? Son dos formas de recibir un vector, ¿sí?, en el programa. Esto lo vamos a dejar como estaba antes, ¿sí? Y acá le voy a dejar comentado para que vean otra manera, ¿sí?, de hacerlo. Es así. ¿Está? Otra manera de hacerlo. ¿Está? Una pregunta. Sí. Solo manda el primer valor del vector, ¿no? No, le mando la dirección del Ah, la primer dirección. elemento. Ah, Sí. listo, listo. Había escuchado más. Creo que lo dijiste, pero por las dudas lo insisto. El- un tema a recordar. Las matrices y los vectores no se pueden pasar como valor, solo se pueden pasar a una función como referencia. Entonces, la manera que tenemos es pasarlo como está mostrando Raúl ahora. Eh, ¿Qué pasa? Los valores, al pasarlo de esta manera, se ahorra mucho espacio, mucho tamaño, mucho trabajo de microprocesador. Y lo que tomó en cuenta el lenguaje C para este tipo de tarea es que el nombre de la variable, que en este caso es un vector, el nombre de la variable, vector o matriz, es el puntero al primer elemento de ese vector o matriz. Entonces, al mostrar y entre paréntesis vector, lo que está pasando a la función
es la dirección del primer elemento del vector. ¿Se entiende? Sí, Ojo sí. que esto es importante. A la hora del examen final, estas cosas se preguntan. Gracias, Raúl. No, por favor, al contrario, Jorge. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más con esto? ¿No? Bien. Y en el último ejemplo, lo que hago en vez de pasar un vector, bueno, va a terminar dentro de 10 minutos, lo que hago, en vez de pasar un vector, voy a pasar una matriz, ¿sí? De tamaño lado por lado. Lado está definido acá arriba como 3. Entonces estoy pasando una matriz de 3 por 3 y le estoy inicializando con estos valores, ¿sí? Paso la matriz, la paso de la misma manera en el programa principal que como paso el vector, ¿sí? Paso el nombre de la matriz. Acá le llamé matriz, pero podría llamarse de cualquier manera, ¿no? Paso solamente el nombre, ¿sí? Y lo que recibo, ¿sí? En la función, que no va a devolver nada porque está definido como void, ¿sí? Defino esto, ¿sí? Estoy recibiendo, ¿sí? El puntero al primer elemento, ¿sí? De la matriz, ¿sí? Y tamaño, digamos, de cantidad de columnas, lado. ¿Está? Cuando es una matriz, el primer corchete, digamos, se pasa vacío, al igual que el vector, y el segundo se pasa con el valor. ¿Está? ¿Sí? En el vector habíamos visto que lo defino así al parámetro. ¿Está? Acá lo defino así. Cuando es una matriz, ¿sí? El primero va vacío y el segundo va con el tamaño. ¿Está? Bueno, después lo otro es muy similar al anterior. Acá voy a definir en vez de una, dos, porque ahora en una matriz tengo dos dimensiones, ¿sí? Y obviamente la voy a recorrer con un for anidado, ¿sí? Un for que corre adentro de otro for. Este for corre con la variable de control y este for corre con la variable de control j. ¿Está? Entonces, fíjense que este for es hasta acá y este for es hasta acá porque no tiene llave. ¿Está? Entonces es un renglón solamente. Abajo del for, un renglón. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, va a imprimir el primer elemento, va a imprimir el segundo, va a imprimir el tercero, ¿sí? Y se terminó porque el lado vale 3, ¿sí? Entonces se termina este for, viene acá, imprime un salto de línea, ¿sí? Incrementa uno y sigue con la segunda fila, ¿sí? 3 elementos más. Se termina este for, imprime un salto de línea, incrementa uno y entonces empieza a mostrar la última línea hasta finalizar este. Cuando finaliza ¿sí? Imprime otro salto de línea y ya terminó. Entonces sale de acá, sale de la función, ¿sí? Y vuelve al programa principal desde donde se llamó, desde acá, y muestra este mensaje de pantalla para terminar, ¿sí? Vamos a compilar y a correrlo. Este printf lo puse acá para darle un poco más de formato, de forma de matriz al final, ¿sí? Imprime los 3 de la primera fila y dejo un renglón, imprimo los 3 de la segunda fila, dejo un renglón, imprimo los 3 de la tercera fila. ¿Está? Es por eso que puse este printf, no por otra cosa. Compilamos, corremos, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Está? Este espacio que hay acá es el que dejó el último printf barra n de acá. Sí. Sugiero, volver a correrlo sin Sí. el printf, a ver qué es lo que hace. Ah, perfecto. Lo vamos a borrar, ¿sí? Mejor. Vamos a acostumbrarnos a no borrar, sino a comentar, ¿sí? Para volverlo como estaba antes. A ver si no queda cacheado el ejecutable.
Ahí está. ¿Lo ven? Digo eso porque a veces queda enganchado el ejecutable anterior, ¿sí? Pero bueno, acá está funcionando, ¿sí? Saqué el printf y ¿qué pasó con los elementos? Y lo fue escribiendo, lo fue mostrando uno después del otro, ¿sí? No hay ningún barra n, entonces, ¿sí? Quedó todo en línea, ¿sí? Y separado por un espacio porque es el espacio que estoy imprimiendo ahí, ¿sí? Digo, un entero y un espacio. ¿Está? ¿Lo ven? ¿Alguna duda? Bueno. Bueno, a ver en el chat no hay nada. Bien. Bueno, Jorge, no sé qué te parece si cambiamos de tema o querés que Si no veamos hay algo preguntas, de sí esto. podemos completar esto con la parte de estructura. Uh-huh. Tengo algo preparado, no sé si alguien tiene consulta. Aprovechemos a sacarla antes de enganchar el otro tema. Después, gente, prueben de esto de hacer algún programa que le pasa parámetro a una función y calcule el promedio. ¿Sí? Jueguen con eso un poco. ¿Sí? Pues si quieren les puedo subir alguna ejercitación para hacer. ¿Sí? Para que repasen. Ya debe estar por Bueno, cortar, ¿no es cierto? y faltan 3 minutos. No sé si querés que salgamos y volvamos a Y entrar. así nos cortamos después. Bueno, bueno. Si no, aprovechamos para que consulten durante estos 3 minutos. Sí, bueno. Estoy viendo que Yo se tengo, vuelven a unir algunos. No sé si está habiendo problemas de red, que hay cortes o algo por el estilo. Sí. Sí, alguien preguntó ahí. ¿Agustín yo, era? Sí. sí, yo tenía una consulta sobre el TP, el Ajá. punto B. Estuve renegando con el tema de las definiciones de variable, con el tema de factorial, porque cuando ponía un número muy grande, no me alcanzaba el espacio de memoria, entonces tuve que definirlos como double, digamos, como un real, pero más grande que Uh-huh. float, digamos. Sí. Me fijé Bien. si estaba. Y le sacaba, por supuesto, ¿cómo se llama? Los decimales, que quedaba 0000. Bien. En ese caso podéis usar también long. Sí, ¿Sí? lo El long usé, es como pero entero, pero más grande. El doble ¿Cuál lo, es tu de tamaño. problema, Agustín? sí, lo usé, pero me llegaba hasta el 34 y después probé con double y llegué al 34 y me dio un resultado. Pero igual el programa llega hasta el número 100 nada más. Digamos, vos pones el factorial de 100 y querés multiplicarle otro factorial y no alcanza la memoria. Ah, bueno, pero el factorial de 100 es mucho más grande. Capaz que ni el long te alcanza. No, por A eso. ver, déjame. A ver si lo calculo acá. Eh, este debe tener por acá está, factorial. Uf, me da. Bueno, ahí se lo comparto. Fíjense el tamaño. Fíjate, Agustín, el tamaño del factorial de Sí, 100. sí. 9 a la 100 por 10 a la 157. No alcanza un long tampoco. ¿Sí?
Acordate que el long tiene el doble Sí, de 8 capacidad, bits llega. 8 bits, ¿sí? 8 y 8 el double bytes. también. Sí, Sí. sí. Se les Bueno. cierra la reunión, chicos. Licenciado. Sí, Bueno. sí. Está bien, ahí ni siquiera un long te alcanza, Agustín, así que por eso tenés que definirlo como double. Ah, listo. O poner una validación al usuario y decirle, bueno, ingresame números menores a tal, ¿sí? Sí. O usar formato float, Sí, que también hay que ver qué limitaciones te deja, que depende de cada compilador y de cada sistema operativo. Pero posiblemente te deje hasta el número elevado a la 328, si no recuerdo mal.